Estamos el día de hoy con la licenciada Erika Lori Sánchez Romo de Vivar. Ella nos visita del Instituto Municipal de la Juventud. Bienvenidos sean todos los alumnos, docentes y también los encargados de preceptoría de cada uno de los planteles del sistema CONALEP, el personal administrativo académico que nos acompaña. Es para nosotros muy importante poder abordar estos temas debido a las solicitudes que tenemos por algunos de los planteles, pero también además del personal administrativo académico que labora en los planteles, pues es importante que podamos compartir este tema con los padres de familia y con los alumnos de los planteles del sistema CONALEP. Estamos transmitiendo desde oficinas nacionales de CONALEP. Mi nombre es Carmen Ibarra, de la Dirección de Formación Académica, y pues bueno, nosotros pertenecemos a la Secretaría Académica y de aquí del CONALEP. También debemos agradecer al Instituto Municipal de la Juventud por este apoyo que nos está brindando en esta serie de videoconferencias con especialistas para abordar estos temas. Tenemos también abiertos los canales de comunicación para que puedan expresar algunas de sus dudas al correo electrónico cibarra@conalep.edu.mx para que sean respondidos por los especialistas. También por la solicitud en los planteles, los materiales serán compartidos y como siempre lo hacemos, tendremos una liga donde ustedes, además de esta ocasión, podrán revisar continuamente esta información que les pueda apoyar para alguno de los temas o bien para estas reuniones que tenemos con padres de familia, estas reuniones que se tienen al interior de los planteles con orientadores, preceptores, tutores y todos los encargados de llevar a cabo el acompañamiento de nuestros estudiantes. Entonces, sin más, les voy a presentar a la licenciada Erika Lori Sánchez Romo de Vivar. Ella es licenciada en Psicología del Instituto Municipal de la Juventud, está en el Departamento de Psicología, participa en pláticas y talleres para jóvenes y también en la atención psicológica para estos jóvenes de 12 a 29 años. Como les comentaba, para nosotros es muy importante contar con la participación de especialistas en estos temas y pues sobre todo nuevamente agradecer al Instituto Municipal de la Juventud por el apoyo de la sesión del día de hoy. Entonces los dejo con la licenciada y continuamos con esta transmisión. Por favor, licenciada. Muchas gracias, licenciada Carmen, y también gracias a CONALEP por la invitación en estas videoconferencias. El tema de hoy que tenemos es bullying, es también llamado acoso escolar. Es un tema muy importante porque la mayor parte de las personas no se dan cuenta a veces cómo están sus hijos, cómo están a lo mejor sus alumnos, incluso a veces uno mismo no alcanza a entender si lo que te está sucediendo como joven es a lo mejor un acoso o son burlas nada más, o si simplemente a lo mejor es algo con lo que tienes que estar batallando todos los días. Es importantísimo que sepamos cuando esta situación se convierte en un problema social y que podamos atenderlo de manera pronta y eficaz. Pues vamos a empezar con un video. Este video me lo encontré en las redes sociales. Es un video en donde pues habla mucho sobre los jóvenes, las situaciones que a veces parecen broma, pero llegan a casos graves. Vamos a verlo. Estaba viendo si nosotros nos podemos poner en casa para hacer la tarea. Quizá te da risa y te parezca divertido, pero no sabes lo que causará en mí esta absurda acción. En una hora, el que grabó el video lo estará compartiendo en sus redes sociales. Un rato después, sus amigos y gente de la escuela ya lo habrán visto. En 2 horas, más de la mitad de la escuela ya lo habrá visto y se estarán riendo. Ellos lo compartirán
y así iniciará una cadena en la cual el video llegará a distintas escuelas. En la noche ya es viral y empezarán a aparecer los memes. Mañana es día de escuela y estoy aterrado, ya que veré pasar a los demás burlándose de mí y compartiendo el video con los pocos que no lo han visto. Mañana mismo tendré un apodo, del cual me enteraré cuando alguien lo diga para que se burlen de mí. Quizá la única solución sea cambiarme de escuela, pero desafortunadamente el video ha llegado tan lejos que esa ya no es una opción. El siguiente año entro a la universidad, pero con mi inseguridad y mi baja autoestima causada por el video, ni siquiera me atreveré a salir de mi casa. Y todo por las personas que les pareció gracioso ver a un ser humano humillado, y que tan solo con un clic les fue fácil compartir un video, para que millones se burlaran de mí también. Ok, pues bueno, vamos a empezar con definir un poquito lo que es la palabra bullying. La palabra bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Como vimos en el video, a veces las personas tratan de intimidar a otros a través de bromas. Son bromas para los demás, pero no para el que está viviendo la situación de violencia. El bullying es cualquier tipo de violencia, puede ser emocional, psicológica, física, sexual, económica, de género, por raza, preferencia sexual, discriminación u omisiones, y siempre van con la intención de hacer daño u obtener algo de alguna otra persona, especialmente de lo que es la víctima. Es importante que distingamos que a veces bullying no es lo mismo que violencia escolar, que es algo de lo que vamos a ver un poquito más adelante, y me gustaría que habláramos un poquito sobre las cifras, de las cuales encontré mucha información en internet. Nos maneja que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México cuenta con un ambiente escolar más violento y solo 1 de cada 10 personas recibe la atención especializada, especialmente en cuestión de psicología. El estudio internacional sobre docencia y aprendizaje publicado por esta misma organización coloca a México como el primer lugar de bullying en secundarias de los 24 países estudiados. En esta organización son 30 los países que se involucran y de los cuales 24 fueron estudiados y pues México salió con el primer lugar, incluso lo vimos en el video que acabamos de presenciar. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2016 nos dice que el número de casos de bullying en nuestro país ha aumentado y afecta el 40% de 18 millones de 781,875 alumnos de la primaria, secundaria y preparatoria en instituciones públicas y también privadas. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina en el 2015 en México, el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria ha robado o amenazado a algún compañero y en la secundaria solamente el 7% lo ha hecho. Y nos dice también este mismo CEPAL que el 44 de cada 100 alumnos de primaria y secundaria en México dice haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de algún compañero. Son cifras que se están marcando de 2016, 2015 hacia acá, sin embargo encontré mucha información en donde las cifras son alarmantes desde el 2012 hacia acá. El bullying ha aumentado de manera impresionante, por eso muchas instituciones internacionales han estado mirando hacia México porque ya tenemos el primer lugar en violencia escolar. Entonces, los chicos no se dan cuenta de que a veces las bromas que están haciendo y el comportamiento tan violento que tienen en la escuela, es importante que vayan reduciéndolo. Algunos maestros en algunas escuelas donde he ido me dicen que la violencia escolar y el bullying es lo mismo. Son cosas diferentes porque la violencia escolar es a lo mejor una sola vez, a lo mejor tienen algún conflicto con algunos maestros o con algunos compañeros y pelean o discuten por eso, pero en el caso de bullying, para que pueda ser considerado bullying, tiene que tener ciertas características. Número 1 es la intención porque a veces vamos precisamente
con la intención de molestar a la persona, y a veces es porque nos cae mal, o porque tiene algún defecto, o porque simplemente es la persona que yo elegí para estar molestando, porque tiene algunas características especiales que a mí como agresor tal vez me estén molestando. Otros son los autores. A veces son individuos y a veces son precisamente grupos. Hay algunas personas que piensan que solamente es una persona quien va a molestar a alguien, pero es muy común que no solamente sea una persona, sino el grupo de amigos de esa persona también molesta y es partícipe de ellos. También mencionan que son peleas con iguales. En esta ocasión yo estoy en desacuerdo con esa situación porque he visto y me consta que a veces hay maestros que son los que empiezan a molestar también a los compañeros, son los que empiezan ellos mismos a ponerles apodos a algunas personas, incluso a veces entre hermanos o como padres, son las personas que empiezan a humillar precisamente a alguna persona en particular, y esto pues no es considerado como bullying. También es el tiempo, porque tiene que ser un tiempo prolongado durante por lo menos 2 semanas de estar molestando a alguna persona para que pueda considerarse bullying. El tiempo de culminación no tiene. Sus víctimas se sienten en desventaja y se considera a veces culpables de esta situación. A veces se consideran como culpables a veces por estar un poquito gordos, o por estar muy bajitos, o porque a lo mejor tienen un color de piel diferente, o porque a lo mejor tienen alguna discapacidad y quisieran cambiar esa situación, y dentro de su autoestima y de su falta de confianza en sí mismos, empiezan a generar ideas de que tendrían que cambiar esto para que las personas no los molesten, siendo que no es así. Y también tiene lugar en forma directa como indirecta, que es a través de las agresiones físicas o de agresiones psicológicas. Por ejemplo, si te inventan un rumor, es un bullying indirecto. Y también una de las características del bullying es que es progresivo. Generalmente empiezan con bromas o comentarios pequeños, tal vez un poco sin importancia, y va creciendo conforme la víctima lo va permitiendo. Se va realizando una situación en donde la víctima se paraliza, deja de comentar las cosas a otras personas, tampoco se siente con la capacidad de hablar con su agresor, y las personas agresoras empiezan a abusar y cada vez es un poco más. Vemos que tiene 3 contextos: el contexto familiar, escolar y el social. Se van mezclando cada uno de ellos, y es importante porque a veces mencionan que el bullying solamente es escolar, y no es así. Tenemos bullying en todos los aspectos y contextos de nuestra vida, y para poder atacarlo y remediarlo es importante también que podamos revisarlo en las 3 esferas. Tenemos 6 tipos de bullying, que es el bullying físico, en donde se dan golpes, ataques físicos, agresiones a veces con objetos o armas punzocortantes, o también someten a la persona. Tenemos el bullying psicológico, en donde se incluye la intimidación, las amenazas, los chantajes, humillaciones, burlas, manipulación, violencia verbal, robar o destruir objetos de las personas. Esto es muy común en las escuelas, especialmente en el nivel secundaria. Y a veces avientan sus mochilas, sus cuadernos, sus gomas, sus plumas, las tareas, todo lo que les va pidiendo los maestros. En el caso de bullying verbal, se incluyen los insultos, apodos, especialmente en público, y más cuando ven que es a lo mejor un apodo que te duele, que te molesta, que realmente te hace daño, es lo que más utilizan para agredirte, las groserías, las humillaciones. En el bullying social se incluye excluir a la persona, no juntarse con ellos especialmente a la hora de recreo o cuando salen a hacer algunos trabajos. Generalmente la persona se sienta sola, no convive con nadie, lo ignoran, lo aíslan, lo discriminan por tener alguna situación o porque simplemente a lo mejor no puede ejercitar algunas de las cosas que son comunes entre otras personas. Los rumores falsos, las mentiras, difamar a la persona, el juego sucio y las trampas en el deporte o en muchas otras actividades, especialmente en las escuelas. Les roban las tareas, les arrancan las hojas, en los juegos también les meten el pie. Son muchas circunstancias en donde lo que quieren es que la persona se caiga, se tropiece, esté mal y le salgan mal las cosas. Entonces es importante también incluirlo en esto. Y uno de los bullying más importantes y más actuales es el ciberbullying. Es importante porque a veces
especialmente los padres, no se dan cuenta que sus hijos pasan muchas horas en las computadoras o en las tablets o en los celulares, y a través de ellos reciben ellos un miedo impresionante a través del acoso, de la intimidación, y todo es a través de las redes digitales, que son pues a lo mejor el Face, el Internet, lo que es el WhatsApp, todo eso. Y a través de ello tenemos algo que es el sexting, el sexteo o el grooming. En el sexting es cuando las personas están enviando imágenes, a lo mejor de carácter sexual, hacia otros de sus compañeros. Ellos no saben si esas fotografías se van a quedar específicamente nada más con ellos. Generalmente las personas que reciben las fotografías tienden a estar como de fanfarrones, digámoslo así, tal cual, enseñándolo a todos sus amigos. Mira lo que me están enseñando, mira lo que estoy viendo, mira lo que estoy recibiendo. Y a veces las personas tratan de hacer trampa y evitan la cara. Pero, ¿qué tal si aparece tu número celular en lo que estás enviando y lo que ellos están enseñando? Hacen una captura de pantalla y perfectamente sale tu foto con tu número telefónico, ¿no? Entonces, no puedes estar a lo mejor evadiendo todo lo que tú estás enviando. En el sexteo son precisamente también mensajes. La palabra sexteo es precisamente la combinación de sexo y de texto. Entonces mandas textos, ya sea a través de WhatsApp o mensajes normales o en las computadoras, en donde envías mensajes sexosos con la persona, ¿no? Tienes a lo mejor, incluso hay algunas otras personas que estábamos viendo en cuestión de la terapia y todo, en donde tienen hasta relaciones sexuales por internet, a través de mensajes, y empiezan a cachondear, digamos, a las otras personas a través de simples frases o de palabras que estimulen el apetito sexual de quien está recibiendo los mensajes. Es bien importante que te des cuenta que esos mensajes muy probablemente no se vayan a quedar solamente ahí, que te des cuenta, joven, que a veces lo que tú estás haciendo ahorita y que aparentemente se va a quedar ahí, que tú no sabes ni estás seguro, tal vez cuando te enojes con esa persona o cuando termines con ese novio, con esa novia, con esa persona con la que estás, lo divulgue con todas las personas, ¿no? A lo mejor sea una persona que tal vez se quedó dolido por la relación o porque a lo mejor pasó alguna situación que le incomoda o le molesta o le hiere, y como venganza esté enseñando todo lo que tú enviaste. Entonces ten mucho cuidado con lo que estás enviando. Y en el grooming precisamente son personas que se hacen pasar por jóvenes, siendo que son adultos, y te piden cosas y tú crees que es una persona joven, que es una persona guapa, que a lo mejor te gusta, y tal vez es una persona adulta, fea y enferma, ¿no? Entonces tú no sabes hasta que de plano pues empiezas ya a conocerlo en vivo. Y otro de los ciberbullying es invitarte o presionarte a que hagas retos virtuales. En estos retos virtuales, uno de los más famosos está siendo la ballena azul, y están involucrando a muchos de los jóvenes con este tipo de retos en donde tienen que humillarse, cortarse, hacer cosas feas como robar, como matar animalitos. Incluso de los retos, son retos, por ejemplo, en de la ballena azul, en donde se hacen 50 retos y el último es pues suicidarte, ¿no? Es muy importante que los jóvenes aprendan a poner límites ante estas situaciones y que puedan decir no, especialmente con las presiones de los otros jóvenes. Y uno de los tipos de bullying que no es tan mencionado es el bullying sexual o de género, en donde vemos nosotros que hay una situación de acoso, de inducción hacia las situaciones sexuales, manoseos, abuso sexual, discriminación por ser hombre o mujer, o porque a lo mejor seas una persona lésbico, gay, transgénero, etcétera, o también verbal simplemente porque eres hombre o mujer. Entonces, vemos en muchas de estas, por ejemplo, que algunas de las más comunes son: tú no juegas porque eres mujer, tú no lo haces porque no puedes correr igual que nosotros, o a lo mejor en donde también vemos que hay muchos de los chicos, especialmente en el nivel secundaria, en donde se ponen a manosear a las chicas simplemente porque descubrieron que es algo que les molesta, y lo están haciendo ya sin ningún carácter sexual, simplemente para molestar, agredir y humillar a las chicas. Entonces, este es otro de los bullying que no se han mencionado tanto, pero que son muy importantes. Y pues bueno, las personas que participan en el bullying son el agresor, los observadores, la víctima y los cómplices. Es importante que aprendamos a distinguirlos, porque a veces no nos damos cuenta que nosotros nos convertimos en una parte activa de esta situación del bullying. La persona que es agresora o acosadora, que también se le llama así, suelen ser fuertes físicamente, generalmente son más grandes de tamaño, son impulsivos, son dominantes,
tienen conductas antisociales, son poco empáticos con sus víctimas, son astutos, son buenos para mentir, son manipuladores, son prepotentes, dominantes generalmente, tienen problemas con la autoridad y no cumplen las reglas, son despectivos y generalmente son muy poco empáticos con el sufrimiento de las demás personas, incluso a veces hasta parece que disfrutan ver sufrir a la gente. Y podemos distinguir 3 tipos de acosadores: el primero es el intelectual, el rebelde o el acosador víctima. En el caso del acosador intelectual, es que es una persona como muy brillante, ¿no? Tiene buenas habilidades sociales y es muy popular en el grupo. Generalmente es muy capaz de organizar y manipular a otras personas para que cumplan sus órdenes. Puede decirle, ¿sabes qué? Métele el pie a fulanito, róbale sus cosas a perenganito, o ¿saben qué? Con fulanito no nos vamos a juntar, y todo el mundo le hace caso, aunque tal vez no estén siempre de acuerdo, le hacen mucho caso a esa persona. En el caso del acosador rebelde, es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial, generalmente es la persona que también no hace caso a las normas, intimida, acosa a otros, es grosero, a veces es el reflejo de su propia violencia familiar, su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Generalmente es quien tiene problemas en la escuela con otros aspectos de normas escolares, ¿no? El que llegue impuntual, el que a lo mejor trae el cabello largo, el que a lo mejor siempre anda un poco más desfajado que los demás, o algunas de sus características personales siempre van a ir diferentes a los otros chicos. Y en el caso del acosador víctima, pues es el que acosa a compañeros más jóvenes, ya que él también es acosado a veces en su casa, ¿no? A veces por sus hermanos, por sus primos o algunas otras personas en su casa. Entonces él tiende a llegar a la escuela y entonces también acosa porque él se siente acosado en otros lados. En el caso de la víctima, se dice, especialmente en la ley en el Código Civil, que se considera víctima al alumno que es agredido de forma repetida durante un tiempo por otro alumno o varios de ellos. Suelen ser generalmente chicos tímidos, inseguros, mantienen a lo mejor mucha protección por parte de los padres, son los clásicos sobreprotegidos y generalmente son más débiles o menos fuertes físicamente, generalmente son un poco más pequeños de estatura que los demás. Existen 2 tipos de víctima: la víctima pasiva y la víctima provocadora. La víctima pasiva generalmente es una persona débil físicamente, insegura, resulta muy fácil para el acosador estarlo molestando, incluso a veces hasta cargarlo con todo su peso. Y otras características son pasivos, poca autoestima, casi no tienen amigos, se deprimen fácilmente y pues bueno, a veces estos rasgos también pueden ser una consecuencia, pero también a veces son el inicio de que sean como que la víctima fácil para que el acosador se fije en ellos. Otra es la víctima provocadora y ellos generalmente tienen un comportamiento molesto y irritante para otras personas. En ocasiones, los iguales los provocan para que reaccionen de manera inapropiada y pues bueno, el acoso posterior puede llegar a parecer a veces justificado. Dicen, bueno, tú lo molestaste, entonces te mereces lo que te está pasando, siendo que no es así, nadie merece violencia. En el caso de los cómplices, pues bueno, los cómplices son los amigos personales del agresor, incluso ellos mismos a veces se convierten en agresores y ellos a veces actúan de esa manera porque también tienen miedos. A veces tienen miedo porque la persona que es violenta, si tú no haces lo que te está pidiendo, tal vez te vaya a hacer lo mismo a ti que lo que le está haciendo a otra persona. Y eso a veces se presta mucho para que las personas tiendan a cooperar con ellos en todo lo que les piden. Otro de los participantes son los testigos u observadores, en donde las personas que están presentes tienden a difundir las peleas. No solamente ven la pelea o ven la humillación o ven las características que se están realizando durante el bullying, sino que a veces ellos mismos graban o ellos mismos se burlan o ellos mismos participan riéndose en estas situaciones de bullying. Y pues bueno, para mí esta es la parte más importante del bullying porque el agresor no sería nadie si no tuviera quien les hiciera fiesta con lo que ellos están haciendo. Si el agresor no viera que alguien está echándole porras, que alguien lo está viendo, que alguien está a lo mejor estimulando esta conducta agresiva, los agresores no lo harían. Generalmente cuando están solos, el agresor no molesta a las víctimas. Lo hacen generalmente cuando hay alguien de público, ya sean los cómplices o los testigos, porque a veces esos cómplices se convierten en los testigos de que está sucediendo esta situación.
pero es muy importante porque a veces en nuestras escuelas vemos peleas, vemos humillaciones, vemos maltrato, vemos discriminación, lo grabamos y nosotros mismos lo estamos difundiendo y transmitiendo, lo subes inmediatamente a las redes sociales y eso se convierte en una forma en la que tú también estás agrediendo a la persona. Entonces estos espectadores a veces se vuelven insensibles y se sumen así a lo mejor en una impotencia o en un individualismo. Mientras a mí no me haga nada, pues no me meto, no me involucro y pues no me va a pasar nada. Y a veces también no te involucras porque tienes miedo también a que te vaya a hacer lo mismo, a que la próxima víctima seas tú. Entonces es bien importante que aprendas que tienes que participar para que esta situación se acabe y dejar de darle fuerza a los agresores. Algunas de las causas, por ejemplo, son actitudes carentes de afecto entre los padres. A veces tenemos padres y familias, generalmente no solamente los padres, también los hermanos, los tíos, las personas que participan con nosotros en nuestra casa, son personas poco afectivas. Nos abrazan poquito, son poco carentes de afecto, generalmente son como muy apartados de nosotros o a veces son como violentos, ¿no? Entonces, eso hace, como vimos en los otros tipos de bullying, que tú repliques la violencia que estás viviendo. A veces tenemos mucha permisividad de los padres hacia la conducta agresiva. A veces no solamente la permisividad, sino la estimulación de la conducta agresiva. Si te está haciendo algo, hijo, pégale, no te dejes, no lo permitas. Empezamos a ver que a veces decimos, bueno, sí, es que prefiero que mi hijo sea el que pega y no al que le pegan. Entonces vemos que también a veces esa permisividad de los padres en donde a veces dicen, bueno, sí es que le está pegando a sus compañeros, pero yo prefiero que mi hijo sea el mejor en lugar de estar recibiendo las cosas. O a veces también ellos mismos dicen, pues es que así es su papá, así son sus hermanos, es que no vamos a poder cambiar, entonces es importante que ellos pues no hagan esas situaciones porque cuando tú permites la violencia en casa, seguramente lo vas a replicar en otros aspectos de tu vida. Y pues bueno, a veces los castigos o los maltratos en las casas son a veces muy fuertes, te pegan, te regañan, te imponen las cosas, te prohíben y no son los modelos adecuados para precisamente detener esta conducta agresiva en las personas que son los agresores. Y pues bueno, la violencia familiar, la falta de información, la ignorancia sobre todo, especialmente con ideas machistas, feminicidas, discriminatorias, ideas homofóbicas en donde empiezas a criticar o a juzgar simplemente porque no sabes y desconoces de algunos temas. Si la persona está enferma o si es homosexual, no se te va a pegar, no te va a pasar nada, no vas a tener ninguna consecuencia con que te juntes con una persona que es gay, que es lesbiana, no pasa absolutamente nada y son personas que igual merecemos sumo respeto para todo, ¿no? Y generalmente también los estereotipos de cómo deben de ser las cosas. Si la persona a quien le echaste el ojo para agredirla no es exactamente igual o es muy diferente a otras personas que están en el salón, es cuando empiezas a ponerle apodos, es cuando empiezas a discriminarlo, es cuando empiezas a fijarte en él como una víctima fácil para que entonces lo molestes. Y pues bueno, vamos a identificar precisamente a las personas que tienen esta situación de bullying con dos cosas. Número uno, los signos o los síntomas. Los signos son precisamente todas aquellas características o manifestaciones objetivas, es decir, cosas que pueden ser observadas y además medibles. Por ejemplo, a lo mejor arañazos, golpes, moretones, eso sí podemos verlo nosotros. Y un síntoma es una manifestación subjetiva, es decir, son síntomas internos y solamente las describe la persona. Por ejemplo, ansiedad, miedo, sueño, a lo mejor tristeza, depresión. Son cosas que solamente siente la persona que está viviendo el bullying y tú no la ves, por eso a veces las personas pues no podemos distinguirlas. Y pues bueno, lo distinguimos mucho porque generalmente tienen mucho ausentismo escolar y es muy frecuente, bajan en sus calificaciones, tienen tristeza, generalmente ya no quieren hacer las cosas, vemos que ellos no siempre son los elegidos para los trabajos en grupo. A veces vienen como golpeados y siempre ponen justificaciones, me caí, solito me pegué y llegan con golpes en algunas partes del cuerpo, ¿no? Generalmente son las personas que son muy nerviosos para hablar y vemos que es muy frecuente
que cuando pasan a hablar en público, les toca exponer algún tema o quieren realizar alguna pregunta o contestar algo, los demás compañeros hacen murmullos y risitas como que muy bajita la mano. Los maestros deben estar muy atentos a estos síntomas porque es a veces cuando detectamos que la persona está sufriendo bullying y generalmente no hacemos nada. Algunas de las consecuencias del bullying están en las víctimas, en los agresores, en los cómplices y también en los testigos. En las víctimas obviamente se deteriora mucho la autoestima, toda la salud mental en general, tenemos ansiedades, fobia para ir a la escuela y uno de los más graves pues obviamente son los intentos de suicidio. A veces hay personas que sí lo consiguen. Tenemos, si ustedes buscan en internet, yo me encontré con muchos casos, muchos videos en donde hay chicos que graban sus mensajes de suicidio y horas después lo realizan y lo cumplen. Entonces es súper importante porque no te das cuenta hasta que suceden las cosas, hasta que los papás ven que sus hijos ya pasaron por una situación en donde la depresión es tan grave que ya no quieren ir a sus casas o empiezan incluso a involucrarse, también aquí no lo menciona, pero empiezan a involucrarse mucho en adicciones, en alcoholismo, en inhalar PVC o a lo mejor en consumir cocaína. Es bien importante que detectes las señales antes de que esté pasando porque es una forma muy fácil de evadir la realidad y soportar a lo mejor esas burlas y que ya no te importe tanto eso y te importa más tu adicción. Entonces es importante que lo detectemos antes. En el caso de los agresores, pues estas conductas de acoso pueden hacerse crónicas y se convierten pues en una manera de alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, si es una persona que va a arreglar las cosas con violencia, con gritos, con intimidación, con chantajes, cuando sean adultos también lo van a hacer. Y van a crear también en sus familias, en sus esposas, gritos, violencia, chantajes, intimidación, y eso es lo que van a tener también para sus hijos. Entonces es bien importante que podamos poner un alto antes de que esta conducta también en ellos se acabe. Y también es importante que lo veamos en cuestión de los agresores, porque si vemos que es una persona despectiva, a lo mejor déspota, grosera, una persona que pues no tiene consecuencias con la autoridad, etcétera, cuando también tenga un trabajo, de todos lados lo van a estar corriendo, porque nadie va a soportar a una persona con esas características. En el caso de los cómplices, se acostumbran también a ser miedosos y se vuelven dependientes emocionales de alguna otra persona que le esté solucionando sus conflictos y que les esté resolviendo las cosas para las cuales están especialmente en la escuela. Y en el caso de los espectadores, pues bueno, se vuelven insensibles ante muchas cosas. Generalmente las personas que están solamente observando ya no tienen a lo mejor esa capacidad de poder sensibilizarse con los jóvenes y de no reaccionar ante las cosas justas que nosotros estamos realizando. Vemos las injusticias, ya no hacemos nada, ya no hablamos, ya no solucionamos las cosas, ya no nos involucramos y ya no hablamos. A veces podríamos decir, híjole, me gustaría orientarlo a que hable con algún maestro, a que busque ayuda profesional, pero tiendes a volverte así como muy independiente y ya no te involucras, ya ni siquiera le dices, oye, busca ayuda, porque a lo mejor tienes miedo de que te vaya a decir, no es tu problema, no te metas, o que a lo mejor sea una situación con la cual a lo mejor tú como observador no puedes, que supere tus expectativas con respecto a poder apoyarlo y entonces no te involucras. Entonces, pues bueno, vamos a ver este video que nos habla precisamente sobre algunas consecuencias del bullying.
Ok, pues creo que en el video vemos bastante claro que a veces por fuera podemos parecer normales, por fuera podemos no dar a demostrar lo que por dentro llevamos. Y así como las manzanas les hablaban, les decían cosas feas, las humillaban y todo, también a veces pasa con los seres humanos que por fuera podemos parecer sonrientes, podemos estar tranquilos, podemos parecer que no pasa nada, especialmente cuando llegamos a casa, que llegamos con la mejor sonrisa, o con nuestra cara de enfado, o con nuestra cara de molestia, que siempre llegamos con ella. Y las personas, si no nos conocen bien, si no nos tratan constantemente, no se van a dar cuenta de lo que traemos por dentro. Por eso es súper importantísimo que las personas que estamos involucradas en estos temas aprendamos a prevenir, a promover y a remediar estas situaciones. Especialmente hay algunos proyectos de prevención en los ámbitos familiares, escolares y sociales. Es importante que abarquemos estas 3 áreas porque a veces solamente pretendemos que en la escuela sea el único lugar en donde tratemos de dar atenciones a esta problemática social. Sin embargo, si nosotros dejamos a un lado la casa, por ejemplo, ahí mismo también vamos a estar aprendiendo cosas o vamos a estar generando las condiciones en donde esa personita puede ser la persona ideal para generar una personalidad de víctima o de agresora. O también, por ejemplo, si también nosotros vivimos en un contexto social en donde también es agresivo, hay robos, hay burlas, hay humillaciones, y nosotros permitimos que nuestros hijos estén ahí, ellos van a aprender eso, aunque nosotros seamos una familia que a lo mejor trata de ponerles límites. Por eso es importante que pues nosotros minimicemos todos estos factores de riesgo para ser víctimas o agresores y maximizar todos los factores de protección para desarrollar unas competencias personales y sociales. Entonces, pues bueno, en el contexto familiar, en la familia del agresor aprende las conductas violentas y agresivas, y en la familia de la víctima a veces aprenden a ser sumisos, y por eso existe un déficit o una inadecuada educación de habilidades sociales y personales. Generalmente aprendes a no hablar, a no opinar, especialmente sobre tus sentimientos, sobre lo que tú piensas que está bien o que está mal. Y pues bueno, si a esto le añades que tu familia es autoritaria, que es violenta, que es negligente, que es a lo mejor indiferente, pues entonces generas las condiciones perfectas para que la persona se vuelva agresora, ¿no? Y también cuando no le das a tu hijo la capacidad de poder opinar, de poder decir lo que opina, lo que siente, qué le gustaría a lo mejor comer, o por qué a lo mejor su cuarto debe ser de X o Y color, etcétera, vuelves a personas también muy sumisas y muy dependientes de ti. Entonces, cuando llegan al mundo real no pueden y no saben cómo defenderse. Es importante que nosotros en el contexto familiar les demos las herramientas adecuadas a nuestros hijos desde chiquitos para que ellos empiecen a generar pues todas estas herramientas personales. Los padres también necesitan observar toda la interacción que tienen con sus hijos, porque a veces le dan mucho más valor al trabajo que ellos tienen y a todas las actividades, al quehacer que tienen en casa, en lugar de convivir con sus hijos. Si tienes un tiempecito y tú me estás escuchando, papá o mamá, por favor trata de platicar con ellos, y la plática no necesariamente tiene que ser de un tema así súper formal o algo así, tiene que ser precisamente a lo mejor un tema informal, y con eso vas a empezar a ganarte la confianza de tus hijos. Es importantísimo que puedas hablar con ellos sobre sus videojuegos, sobre la música que les gusta, sobre los dibujos, sobre a lo mejor, no sé, las cosas que les gustan, aunque tú estés un poco en desacuerdo con ellos. Tal vez a ti como papá, tal vez no te gusten los tatuajes, tal vez no te gusta la música que escuchan, tal vez no te gusta el novio con el que anda, pero es importantísimo que te comprometas a platicar con ellos de eso, porque solamente así los vas a conocer. Si todo el tiempo se te va en prohibiciones, en negativas, en estar como que siempre ocupado, va a llegar el momento en el que tu hijo va a confiar más en otras personas, y a lo mejor esas personas tú no sabes si tienen vicios, si están bien, si tienen a lo mejor otra intención con ellos, y que a lo mejor esa persona que tanto te molesta le gane más la confianza
que tú mismo, porque no has podido platicar y porque no has sabido ganarte su confianza. Es bien importante que en el contexto familiar tú sepas también qué tipo de familia tienes. Si eres una familia, por ejemplo, negligente, que a lo mejor no se involucra, que nunca está, que no participa, que también incluso en las actividades de tu propia colonia, pues nunca quieres y todo, tu hijo se va a volver igual. Tu hijo va a observar y va a imitar muchas de las cosas que tú eres. Y pues bueno, tienes que hablar sobre las consecuencias del maltrato dentro de lo que es el bullying, conocer el tipo de familia que tienes, mantener comunicación con tu hijo, especialmente en el ámbito escolar. A veces hay papás que dicen, bueno, yo le quiero brindar esa independencia a mi hijo y no meterme en sus estudios, pero es importante que hagamos un equipo de trabajo, no nada más porque quieras darle esa independencia a tu hijo o porque sea el pretexto ideal para no involucrarte, dejes de ir a preguntar a su escuela cómo va, si va bien en las calificaciones, si tiene reportes, cómo se comporta, si tiene problemas, si los maestros tal vez lo han visto bien, etcétera, ¿no? No solamente en el área de las calificaciones, sino también en el ámbito personal. A veces hay maestros que conocen más a tu hijo que tú mismo. Es importantísimo porque hay maestros que se llevan muy bien con ellos y lo conocen cuando está triste, cuando a lo mejor ya le dieron algún sentimiento de amor, o a lo mejor cuando se siente como desvalorizado, cuando su autoestima está mal, o cuando se siente amenazado por algún otro de los compañeros, y es importante que tú lo vayas tomando en cuenta. Y otra de las cosas que a veces hacen mucho los padres es que no lo conocen y lo justifican. Me ha tocado mucho ver que a veces dicen, es que mi hijo no es así, mi hijo no tiene esas conductas, mi hijo no pega, es que en la casa no lo hace. Ten mucho cuidado porque a veces esas frases que tú utilizas como padre lo justifican ahorita, pero tu hijo sigue comportándose de esa manera. Lo que pasa es que a veces aprende a ser un excelente mentiroso, un excelente manipulador y tú no te diste cuenta. O a lo mejor es porque tú no estás en la casa, no te involucras, no lo conoces y pues bueno, el ratito que lo tienes ahí, pues no se comporta así porque tampoco tiene con quién. Y pues bueno, otra de las cosas más importantes, una de las prioritarias, es predicar con el ejemplo. Tu hijo siempre observa e imita tu comportamiento. Si tú eres un padre o madre grosero, prepotente, vicioso, que no se involucra, que está todo el tiempo cansado, que está siempre de malas, eso es lo que va a hacer tu hijo. Y así como tú vas y te sientas en el sillón y solamente ves la tele todo el tiempo que te queda libre, pues eso va a ser también tu hijo, va a ser lo que él va a estar haciendo. Pero si tú también eres a lo mejor hiriente, agresivo, haces bromas pesadas, te gusta humillar a la gente, te gusta ser prepotente, eso es lo que también él va a hacer y obviamente va a ser una conducta justificada por ti mismo. En el contexto escolar, pues bueno, los centros escolares son los responsables de velar por la integridad de los jóvenes y pues bueno, ellos necesitan desarrollar programas para prevenir este bullying. En la mayor parte de los centros escolares a los que yo he acudido, las personas de la institución, los directivos, los maestros, todo el profesorado, se están involucrando mucho con estas temáticas y es bien importante. Una de las estrategias más importantes para prevenir el bullying en el aspecto escolar son elaborar programas internos de prevención y atención para el bullying. La mayor parte de los centros escolares se inclinan más exclusivamente por la prevención. Pero ¿qué pasa cuando ya está el problema ahí? Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a quién acudir, ya no sabemos qué es lo que tenemos que realizar y pues hasta ahí nos quedamos. Por eso a veces este problema ha sido pues muy difícil de atacar porque solamente nos quedamos en el área de la prevención. Otra de las cosas pues es la resolución pacífica de los conflictos, en el cual pues tenemos que involucrar a nuestros jóvenes, incluso hasta con cursos, ya hay cursos de solución de conflictos escolares. Entonces es importante para ello. Para poder solucionar un conflicto, tenemos que hablar del problema y de lo que nosotros sentimos cuando tenemos esta situación. Las personas, para poder solucionar los conflictos, tienen que hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de qué es lo que les está molestando, qué es lo que les recuerda, si hubo a lo mejor un malentendido que no aclararon, o que a lo mejor esta situación se pasó se salió de tus manos en donde tú no pudiste arreglarlo, y ahora han involucrado otras personas. Entonces, pues bueno, también es importante contar con psicólogos educativos que desarrollen todos estos programas y que además apliquen pruebas psicométricas también para diagnosticarlo.
desarrollar talleres de bullying, de no discriminación y de respeto por la diversidad. Uno de los temas más importantes es el respeto y la tolerancia. En el tema de bullying, hablar de respeto es como que básico, porque si nosotros no se los enseñamos en la casa y nosotros no lo predicamos con el ejemplo, nuestros niños, nuestros hijos jóvenes o niños generalmente van a estar haciéndolo. Si nosotros no respetamos a nuestros vecinos, a nuestros padres, a las personas que vemos más indefensas, ellos lo van a hacer. Si nosotros pateamos al perro, ten por seguro que tu hijo va a patear al perro. Si tú generalmente vas y molestas a otras personas, tiras la basura donde sea, tu hijo lo va a hacer. Y en el caso, por ejemplo, de bullying, si tú acostumbras burlarte de la gente porque está gorda, porque está flaca, porque está morena, porque tiene una discapacidad, porque tiene algún problema con el que tú no puedes lidiar, ten por seguro que tu hijo también lo va a hacer. Entonces, pues es importante que pongamos límites. Desarrollar escuelas para padres en las escuelas también es importante, pero involucrar a padres y también a hijos. A veces en estas escuelas para padres es muy chistoso porque cuando se desarrolla una escuela para padres, generalmente quien va es la mamá. Papá casi nunca se involucra. No digo que sea en todos los centros escolares, pero en el área especialmente también rural, generalmente son las mamás y las abuelitas las que se involucran y las que van, y no son necesariamente las personas que conviven con los hijos. Es importantísimo que nosotros demos importancia a que la familia son también igual, todas las personas que conviven contigo, aunque estén trabajando. Pues bueno, una de las cosas, por ejemplo, si fuera posible, incluir cámaras o circuitos cerrados en las escuelas, especialmente en lo que son los pasillos, en lo que son a veces el área externa de los baños y todo eso, porque es en donde se dan con más frecuencia los empujones, las humillaciones, las peleas, todas estas situaciones de bullying, y no necesariamente en el salón. A veces pensamos que el bullying solamente se va a dar en donde tú lo ves, y es todo lo contrario. La persona agresora va a buscar el lugar más encerrado, la esquina donde menos se ven, para estar molestando a la gente, incluso a veces a la salida de la escuela, porque a veces tú dices, bueno, estaba en la escuela y entonces como estaba dentro, estando afuera, ya no me corresponde. Y a la hora de la salida es cuando más se persiguen, cuando más se golpean, cuando hay más peleas, cuando hay más empujones, cuando de verdad a veces las humillaciones se vuelven súper difíciles, cuando hay acoso, cuando te persiguen, cuando te van acosando todo el camino hacia tu casa, y para los chicos es así como que una situación bien torturante, porque ya no hay nadie quien los defienda, ya no hay compañeros, ya no hay maestros, ya no hay quien te esté viendo, y en el transcurso hacia tu casa vives todo este problema. Por eso a veces ya no quieres ni siquiera regresar o ir a tu casa, y no hay nadie que vaya por ti. Entonces, es importante que pongamos todas estas cámaras de circuito cerrado, si es que se pudiera, ¿no? Desarrollar habilidades sociales en donde nosotros podamos expresar lo que sentimos, platicar con las personas sobre las cosas que de verdad nos interesan, y pues no tener que estarte limitando ante las cosas que le gustan a la otra persona. A veces te dicen, esto está bien, esto está mal, pero generalmente cuando te dicen está mal, tienden a hacerte sentir como que estás muy mal, que estás siendo culpable de alguna situación, o de que a lo mejor eres tonto por opinar esa situación, cuando la verdad es que solamente estás expresando algo que sientes. Todos tenemos diferentes etapas y tenemos todo el derecho a veces de equivocarnos, son procesos de aprendizaje en donde cuando a lo mejor ahorita te estás equivocando, pues tienes que vivirlo. Tienes que a lo mejor ver que esas situaciones no te están llevando a algo bien, pero descubrirlo por ti mismo y a través de la orientación y no de las prohibiciones. Y otra de las cosas, por ejemplo, que pudiera ser importante para prevenir el bullying escolar es incluir algunas materias sobre respeto, tolerancia, valores en los planes de estudios, porque a veces los dejamos de lado y pues bueno, pensamos que solamente en la casa es el único lugar en donde tenemos que promover todo esto. Y en la escuela también pues es importante porque pasan una gran parte de su día aquí con los compañeros. Y entre los test psicométricos que debieran involucrarse para los psicólogos educativos está la batería de autoestima, la escala de clima social, el CES, o una escala de comportamiento para padres y madres con niños pequeños. Este solamente se aplica para niveles de primaria, pero sin embargo, pues bueno, nos dejan grandes valores para diagnosticar que los chicos están viviendo bullying. En el contexto social,
Nos dice que el ambiente en donde se desenvuelve el niño es importante. Si tú vives en una colonia en donde hay violencia, en donde hay agresiones, en donde hay robos, en donde la situación se pone fea, pues va a ser muy probable que tu niño o tu joven vaya a aprender todas esas cosas, porque son las personas con las que convive, especialmente si tú trabajas. Si tú te sales a trabajar, no estás en casa, tus niños van a salir a la calle y con esas personas es con quienes se van a estar juntando. Y aunque tú le estés orientando de sé bueno, pórtate bien, no dañes, no critiques, no pegues, los amigos de la calle a lo mejor le van a estar enseñando todo eso. Entonces, si fuera posible, pues cambiarte de zona en donde tú estás, buscar a lo mejor un lugar en donde sea más tranquilo para tu joven, para tu niño, y pues bueno, buscar que las amistades y las personas que van a estar cerca de tu colonia sean buenas personas para tu hijo y que les generen a lo mejor también una bonita amistad, ¿no? En donde se incluyan con ellos para estudiar, para aprender cosas buenas, para hacer deporte, para realizar actividades culturales, en lugar de estar en la vagancia o molestando a otras personas que están, por lo menos aunque sea pasando y de las que se burlan, ¿no? Otra de las cosas es educar a nuestros hijos para que respeten a las demás personas, sea como sea o estén en donde estén y pues bueno, independientemente de quién sea. A veces vemos que nuestros hijos se burlan de alguna persona y nosotros no hacemos nada cuando vemos esas burlas. Es importante que nosotros aprendamos a ponerles límites desde el momento en el que lo vemos y no nos hagamos de la vista gorda. Otra es poner reglas en el lugar que deben ser respetados por todos. A veces decimos, tú sí vas a respetar, hijo, pero tu papá no, porque tu papá es tu papá. Tu papá porque es grande sí puede llegar a tal hora, tu papá porque es adulto, él sí puede decir groserías, tu papá porque está mayor, a lo mejor él sí puede burlarse o decirle ofensas a tal persona, pero tú no, porque tú estás chiquito o porque tú todavía estás joven. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que este ejemplo que le estás dando a tu hijo lo está viendo no por tus palabras, sino por lo que está aprendiendo de manera indirecta de ti. A veces no nos damos cuenta que cuando tú menosprecias a otra persona, tu hijo aprende a menospreciar, que cuando tú mientes a una persona, tu hijo aprende a mentir, que cuando tú aprendes a lo mejor a hacer mofa de alguna persona con una orientación sexual diferente o a ofenderlo, también lo va a hacer tu hijo porque va a aprender mucho de eso de ti. Entonces, por favor, tratemos de ver que nosotros como padres, y a veces no solamente como padres, sino como familia, como maestros, como amigos, tenemos una responsabilidad social bien grande con nuestros pensamientos, con nuestros comportamientos, incluso con nuestras ideas. Y pues bueno, a veces conocer a los amigos que frecuentan nuestros hijos es importante y especialmente no solamente conocerlos, sino también convivir con ellos. Se da mucho que a veces los chicos llevan a algún amigo a la casa y nada más te dicen, mira, fulanito es mi amigo Juan o Lupita o no sé, el nombre que ustedes quieran. Y tú como padre les das su espacio, los dejas ahí y te subes o te vas a otro lado y los dejaste ahí. Jamás te enteraste si Juanito o Lupita tiene buenas mañas, si es una persona correcta, si es una persona educada, cuáles son los gustos, los intereses de esa persona. Tiene que ser una persona que también esté acorde con los valores y los intereses familiares también, porque a veces esas personas son totalmente diferentes y cuando te das cuenta que tu hijo es totalmente diferente a lo que tú querías y a lo que tú pensabas, empiezas a decir, ¿de dónde agarró esas mañas? Pues a lo mejor de los amigos que tú jamás te diste la oportunidad de conocer. A veces dices, es que ese muchacho no me gusta para ti y no lo traigas, no lo quiero ver aquí en la casa. ¿Qué pasa? Te perdiste la oportunidad de conocer con quién sale tu hija o tu hijo. Te das la oportunidad de conocerlo cuando por lo menos, si haces equipo con él y con su mamá, incluso puedes llamarle por teléfono y decirle, oye, ¿dónde estás? ¿Por dónde vienen? Si fueron al cine, ¿a qué horas va a ser la función? ¿Cómo a qué horas van a regresar? O tal vez a lo mejor con su mamá, oye, tu hijo me dijo que venía para acá, para la casa y pues ahí te lo encargo, ¿no? O mi niña va a ir a tu casa y se van a poner a estudiar y ahí te encargo también a mi hija, para que la mamá de la otra persona también esté un poquito en corresponsabilidad contigo, porque aunque te guste o no te guste esa persona, tu hijo va a tomar esas decisiones porque considera que esa persona es buena para sí. Y a escondidas de ti o no, lo va a seguir viendo o la va a seguir viendo. Entonces, qué mejor que tú conozcas a esas personas y te des esa oportunidad, no solamente de saber cuál es su nombre, sino de conocerlo de manera más profunda.
Y pues bueno, una de las actividades más importantes en el contexto social es mantener ocupado a tu hijo con actividades productivas. Es súper importante porque a veces me ha tocado escuchar a muchos padres que dicen, es que mi hijo no tiene que trabajar, mi hijo ahorita solamente se tiene que poner a estudiar, y es un error súper grande porque todo el demás tiempo que le queda a tu hijo, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? A lo mejor puede aprender un instrumento, a lo mejor pueden ser asesorías de matemáticas o de álgebra o de química, o a lo mejor de pintura, de dibujo, no sé, alguna actividad que pueda ser productiva para él y que ocupe de verdad su tiempo en algo que le vaya a beneficiar más adelante y que no esté pensando solamente en las cosas o en las personas que pudieran darle simplemente un momento agradable, ¿no? Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si tú mantienes a tu hijo solamente aplastado en el sillón, viendo la tele o a lo mejor en el teléfono, pues eso es lo que vas a tener. Un niño que no se involucra con ninguna de las actividades y que solamente va a estar viendo a quién molesta y pues bueno, buscando la manera y la estrategia de molestar tal vez a otras personas. En el caso del bullying, vemos que hay muchos chicos que tienen incluso hasta estrategias para molestar a los chicos, que están buscando las formas y las mejores bromas para que todo el mundo se entere sobre lo que les están haciendo. Y tienen todo el tiempo del mundo de maquinar toda la broma pesada que se les va a realizar. Entonces, si tuviera tiempo ocupado, pues no estaría pensando todas esas cosas, ¿no? Y con respecto a la legislación, anduve buscando muchísimo en internet especialmente, y me encontré con que solamente son 5 las entidades que cuentan con una legislación en materia de bullying. Son Tamaulipas, Nayarit, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Todos los demás no cuentan con una ley para sancionar el bullying. En Tamaulipas, la ley que se encuentra es la Ley de Prevención para la Violencia en el Entorno Escolar, y en ella, pues bueno, se busca capacitar al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de violencia en el entorno escolar, con el fin de otorgar apoyo asistencial a las víctimas y los agresores. En el caso de Nayarit, vemos que está la Ley de Seguridad Integral Escolar, y ahí pues nos dice que es obligación de los miembros de la comunidad escolar reportar o hacer el conocimiento de la brigada o de las autoridades escolares cualquier situación anormal que detecten y que consideren que pone o puede poner en riesgo la seguridad integral de la persona estudiante. Generalmente todos están involucrados con el aspecto escolar exclusivamente. En Puebla está la Ley de Seguridad Integral Escolar. En Veracruz, la ley número 303 contra el acoso escolar, y una de las más completas es la de la Ciudad de México, que es la ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. En ella pues buscan fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar el ambiente libre de violencia en el entorno escolar. Nos maneja el artículo 4, en donde la persona receptora de cualquier tipo o modalidad de violencia en el entorno escolar y de maltrato tiene derecho a la reparación del daño moral y en su caso recibir una indemnización o el pago de daños y prejuicios. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito sobre lo que es daño moral. Y pues bueno, para estos casos también presenta las siguientes faltas: utilizar arma blanca o poseer o utilizar arma de fuego. Y se realizan las siguientes medidas disciplinarias: dar intervención a las autoridades correspondientes con los padres de familia o tutores y solicitar la intervención de los agentes del Ministerio Público, por ejemplo, si se presenta cualquiera de estos dos casos, en cuyas conductas están contempladas por el Código Penal al constituir en sí mismas un delito, y se instruye al personal docente para dar intervención de las autoridades correspondientes. Es decir, que si tú llevas un arma blanca o un arma de fuego, el docente tiene la obligación de dar aviso a los padres y también al Ministerio Público, y esto ya se lleva por orden penal, es decir, ya puede tener sanciones hasta de cárcel. Como arma blanca están contemplando no solamente los cuchillos, sino también el gas pimienta. Muchos de los chicos que llevan cadenas a sus escuelas, que a lo mejor es la cadena del perro y que nada más estás jugando con ella y que te sientes a lo mejor muy nice y muy agresivo porque traes tu cadena ahí en la mano, y ya es un delito, entonces todo eso. También las navajas, incluso hay chicos que están fanfarroneando con que tienen una navaja, con que le sacaron filo. Son navajas que incluso pues son las
las clásicas que puede llevar un explorador y todo eso, y cuentan como arma blanca y es un delito para las personas, entonces puedes ir a la cárcel por estarla trayendo incluso en la escuela, ¿no? Armas blancas también se incluyen algunas de las botellas de los chicos porque algunas de las personas en las escuelas rompen las botellas de vidrio y con eso se están lastimando a los chicos. Entonces, si tú rompieras también la botella porque te sientes muy nice, puedes ir a parar a la cárcel por esta situación, ¿no? Es una de las cosas que, pues bueno, ya se está viendo con respecto a esta ley. Y en general, en México, aunque no está tipificado como un delito, sí hay acciones legales para acabar con el bullying. En el caso de México, tenemos la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, las modificaciones a la Ley General de Educación, tenemos la Ley de la Protección de Derechos de los Niños y las Niñas y las Adolescentes, que fueron los tratados internacionales desde el 2014, tenemos el Código Penal Federal y los códigos procesales civiles de cada entidad. En el caso del Código Penal y de la Ley de la Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, son de las más completas. En el Código Penal Federal dice que se impondrá cárcel de 2 a 5 años al que difunda con o sin autorización imágenes, videos de texto o cualquier otro elemento a través de medios electrónicos, ya sea de comunicación o de información, y cuya finalidad sea menoscabar la dignidad, buena imagen, decoro, honor, privacidad o intimidad, o viole cualquier otro derecho humano de la violencia, de la víctima de violencia en el entorno escolar o público. Es decir, que si por ejemplo tú viste una pelea y grabaste la pelea o simplemente te están pasando el video y tú lo sigues difundiendo, si alguien realiza una denuncia correspondiente, el Ministerio Público va a investigar todos los números que están relacionados con esa difusión de estos videos y también tú puedes ir a parar a la cárcel precisamente porque estés difundiendo, porque va con la intención de humillar. Aunque te haya permitido la autorización o no, porque a veces las personas dan autorización porque están amenazados, porque están chantajeados o porque de alguna manera van a conseguir a lo mejor un beneficio los agresores. Y es bien importante que te des cuenta que por el simple hecho de sacar tu celular y grabar la pelea que está sucediendo fuera de la escuela, tú podrías ir a parar a la cárcel. Y esta multa va desde 100,000 a 200,000 pesos, que es la multa actual, y de 200,000 a 300,000 a quien reincida. Entonces, son multas también económicas. En el Código Civil vigente de la Ciudad de México, también en el artículo 1920, también dice que cesa la responsabilidad al que se refiere el artículo anterior cuando los menores ejecuten actos que den origen a ella encontrándose bajo vigilancia y autoridad de las personas, ya sea como directores de colegios, talleres, etcétera, y entonces esas personas pueden asumir la responsabilidad de que se trata. Lo anterior se colige que cuando los escolares se encuentran bajo la vigilancia y autoridad como directores y maestros, tienen el deber jurídico de responder por todas aquellas acciones, sobre todo las omisiones que causen ese hecho ilícito, ya que el hecho de no vigilar las acciones de los escolares, de no supervisarlos y por ello que se haya impedido algún daño, traigan consecuencia la responsabilidad precisamente por omisión. Es decir, a los maestros que también se hagan de la vista gorda porque te resultó más cómodo no dar aviso de que algo está sucediendo, también puedes tener una sanción administrativa por no avisar a las autoridades correspondientes. Y esto va desde, no solamente desde los directivos, sino también los maestros, los tutores, todas aquellas personas. En este mismo Código Civil, en el artículo 1916, nos dice que por daño moral se entiende la afectación de una persona que sufre en sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, el decoro, el honor, la reputación, la vida privada, la configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de sí misma que tienen los demás. Y se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad a la integridad física o psíquica de las personas, cuando un hecho u omisión ilícito se produzca en un daño moral. El responsable del mismo tendrá la obligación de repararla mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual,
Y igual la obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra la responsabilidad objetiva conforme a los artículos 1913 en el Estado en sus servidores públicos y a los artículos 1927 y 28, y todos ellos en el presente código, que es el Código Civil vigente de la Ciudad de México. Y el monto de la indemnización la determina el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y el de la víctima, así como las demás que tendrán circunstancias del caso. Generalmente son aproximadamente 350,000 pesos lo que se está pagando por una persona que haya hecho daño moral hacia otra persona. Es decir, a lo mejor tipificado como delito no está, pero sí hay acciones que pueden sancionarlas. Y pues bueno, generalmente las infracciones son amonestaciones públicas para los maestros, multas por el equivalente de 5,000 días de salario mínimo general vigente, que le digo que es un equivalente a 350,000 pesos más o menos. La suspensión definitiva de su puesto académico o la inhabilitación del cargo hasta por 5 años. Por eso es importantísimo que los maestros también se estén involucrando cuando ven casos de acoso en sus escuelas, con sus alumnos, en sus salones, porque ellos tienen el contacto directo con los chicos y saben y perfectamente que se dan cuenta de que algo está pasando con los muchachos. Pero es más fácil decir aquí no pasa nada, lavarse las manos, en lugar de verdad involucrarse y dar todo esto. Pero si son sorprendidos, pueden tener todas estas infracciones también ellos. Entonces, es importantísimo que nos involucremos también socialmente y que hagamos las cosas de manera correcta. Y pues bueno, generalmente es muy importante detectarlo a tiempo y con rapidez para evitar que continúe, pero eso es lo fácil, cuando lo detectas, cuando ya sabes que hay. El problema es comprobarlo. ¿Cómo comprobar que hay un caso de acoso? Tienes que tener a lo mejor tener constancia documentada. A veces hay personas que graban las conversaciones, a veces hay personas que toman fotos o videos de lo que está sucediendo, pero precisamente como prueba de lo que está sucediendo en esta situación, o a veces tú platicas con algún profesor o con algún directivo y te dice que va a poner orden, que va a poner un límite, que va a poner a lo mejor alguna medida a sancionar para esta situación, y resulta que no pasa nada. Siguen pasando los meses, tu hijo sigue viviendo bullying y sigue sin pasar nada. Entonces, es importante que tomes alguna medida también documental de que tuviste una plática con estos maestros y que se está llegando a un acuerdo. Generalmente procura hacerlo por oficio para que puedas tú tener también una constancia de que estás dando aviso, de que estás dando una alerta a la escuela y que la escuela no está tomando medidas precautorias ni preventivas ni de atención. Entonces, pues bueno, en los casos de ciberbullying, a veces es importante guardar todos los archivos para acudir a la policía. Ellos ya podrán bloquear las cuentas o investigarlas en su caso. Y pues bueno, también es importante que hagas captura de pantallas y a veces no borres los números ni los mensajes. A veces te da mucho coraje y los estás borrando, o a veces también te da miedo y no quieres que los demás se den cuenta, especialmente tus padres. Es importantísimo que no borras todos esos mensajes porque muchos de ellos ya no pueden ser recuperados. Entonces, tienen que ser a lo mejor la evidencia para que compruebes que estás siendo víctima de bullying. Y pues bueno, volvemos a lo mismo, las cámaras de circuito cerrado, que son a lo mejor una forma de comprobar todo esto, pero que las cámaras no solamente estén funcionando, sino que también tengan grabación, porque de qué sirve que pasa algo cuando luego pides el video y resulta que no estaba en modo de grabar. Entonces, es importante que también esté en ese modo y pues bueno, que puedan exigirse responsabilidades tanto a los agresores como a quienes pasaron por alto la denuncia y no actuaron con la diligencia debida. Por ejemplo, a veces hablas con el maestro, con el director, y ellos mismos se burlan de ti y te dicen que no pueden hacer nada y que no es tema de ellos. Y pues bueno, si tú estuvieras grabando con tu celular, tendrías una evidencia clara de que estás dando aviso y ellos no se están involucrando. Y pues bueno, finalmente, ¿qué hacer para acabar con el bullying? Lo primero es hablar. Lo más importante para acabar con la denuncia y lo que tiene más peso es hablar y denunciar.
Hablar, me daba aquí algunos consejos nuestra maestra Georgina, en donde nos avisaba, bueno, yo hablaría con la persona. Es importante que tú puedas tener esa capacidad de negociación con esa persona y decirle, no me gusta lo que está pasando, quiero que se acabe esta situación, no me gusta cómo me hablas, sabes que yo también merezco respeto. Es importante que tú pongas un límite a las cosas que no te están gustando. Pero a veces esa situación es muy difícil porque la víctima se siente como paralizada y el miedo impide que puedas tener alguna acción. Es importante que te armes de valor y puedas tener una mejor autoestima. Todo esto no va a parar hasta que tú no hables. Si tú consideras que ese agresor es una persona con quien de plano de verdad no vas a poder hablar, no vas a poder llegar a una situación de corte de esta situación, pues para eso están también tus padres, tus maestros. Hay siempre adultos que te van a escuchar y que tienen la información correcta. Es importante que hables y denuncies y no que te vengues y que andes regresando a lo mejor esa situación de violencia. Muchos padres dicen, si te pega, pégale. Si te hace, regrésale con lo mismo. Y sabes que la violencia siempre va a generar violencia y siempre va a ser progresiva, porque a lo mejor si hoy te pegó, mañana tú le pegas, pasado mañana te va a pegar más fuerte, o a lo mejor las burlas o las intimidaciones o las humillaciones cada vez van a ser más graves y más fuertes para ti. Entonces, es importante que trates de acabar con esto mencionando a las personas adecuadas. A veces hay jóvenes que no pueden solucionarlo entre jóvenes. Si a veces tu papá habla con el papá de la otra persona o tu mamá con la mamá de la otra persona, pueden llegar a una situación también a lo mejor de tranquilizar esa situación. Poder a lo mejor ponerte límites a ti y límites a la otra persona y que pues eviten estas situaciones hablando y platicándolo. Lo más importante también es tener una cultura de paz, tolerancia y respeto sobre todo. Si nosotros no generamos en nuestros hijos, en nuestros amigos también todo eso, porque a veces no solamente son los padres los únicos que nos educan, son a veces también nuestros mismos compañeros. Nuestros mismos compañeros te dicen, ¿sabes qué? Es que no hagas eso está mal. Ellos mismos nos ponen a veces los límites de lo que para nosotros como jóvenes también es lo correcto o lo incorrecto. Debemos de buscar a lo mejor esa parte de la tolerancia, especialmente la tolerancia a la diversidad. Todas las personas somos muy, muy, muy diferentes y tenemos que pensar que no todos tenemos que pensar igual, hablar igual, ser iguales, vestirnos igual o comportarnos igual, entonces necesitamos generar esa cultura. Otra es el manejo de nuestras emociones. Nuestras emociones son muy importantes porque desde niños a veces hemos aprendido a no hablarlas, a callarlas, a estarlas a lo mejor como que reprimiendo en muchas de sus formas, y cuando somos ya jóvenes y adolescentes, eso ya está muy marcado. Tendemos a pensar que todo el mundo nos va a decir que no, que todo el mundo va a estar en desacuerdo con nosotros, que todo el mundo nos va a prohibir las cosas, todo nos da a lo mejor miedos, pero es importante que tú aprendas a manejar a lo mejor tu miedo, tu inseguridad, a lo mejor tus celos, tu impotencia, porque a lo mejor algunos de los problemas que causan también el bullying son las partes sentimentales. Muchas de ellas van relacionadas en la juventud con las parejas sentimentales de la persona. Te empiezas a pensar que a lo mejor si esa persona me quitó a mi novio, pues entonces yo le voy a hacer un daño a esa persona. O a lo mejor es que mi novio me dejó, pero se le queda viendo a ella. Y entonces te vas con ella porque dices que es a lo mejor la zorrita, la fea, la mala, cuando no tiene nada que ver y la otra ni siquiera está haciendo nada. Y aunque lo haga, nadie merece que nosotros nos estemos burlando o estemos discriminando a las personas. Otra sería pues poner valores y límites. En nuestras familias y en la sociedad debemos educar con esos valores, pero también con límites de lo que es correcto o incorrecto. A veces solamente dejamos que las cosas sucedan sin darnos la oportunidad de entender que nos estamos pasando de listos. Los límites van muy relacionados también con las formas que nosotros tenemos especialmente de juegos. Muchos de los chicos en primaria, en secundaria, en preparatoria, no se dan cuenta que a veces sus bromas y sus juegos no tienen un límite, que a veces sus bromas y sus juegos se pasan de listos y no alcanzas a ver la línea tan sutil en donde es una broma tranquila y en donde a lo mejor es una primera vez y cuando a lo mejor esa broma ya se convierte en algo constante de burla, de intimidación o a lo mejor de menosprecio.
y ya te agarraron de bajada con esta situación y ya hay un momento en el que ya no te gusta, y cuando pones límites, tu agresor se enoja y te dice, ay, pero si no es para tanto, y entonces lo hace más fuerte y te pega más fuerte o te humilla más fuerte o te dice cosas para molestarte más. Tú no pusiste un límite desde el principio. Es importante de que antes que ocurra un enojo o antes que ocurra a lo mejor una situación que ya no te gusta, tú aprendas también a respetarte tú mismo, que no permitas que te esté empujando, que te esté lastimando, que te esté pellizcando, que te esté mordiendo, que se lleven pesado, porque de verdad a veces ese límite físico es bien importante. Tú no sabes que a veces como joven esas bromitas y esta forma de llevarte pesada va a llevarte a un problema más grave tal vez algún día, porque esa persona que te está empujando o que a lo mejor es tu amigo, algún día de verdad lo va a hacer para molestarte porque sabe que es donde te duele. Entonces, por favor, aprende a poner límites para ti mismo. Otra cosa es, pues bueno, la educación de no violencia y de resolver las cosas de forma no violenta. A veces muchas personas, especialmente los jóvenes, tienden a resolver las cosas a golpes. Cualquier cosa que quieras resolver, vas y te lo quieres esperar a la salida o quieres hacer cosas en donde finalmente vas a estar molestándolo, quitándole sus cosas y todo eso, y siempre es a través de la violencia, a través de las groserías, a través de la vulgaridad, y no tiene por qué ser así. Tienes que aprender a hablar, que a lo mejor tus puntos de vista y los puntos de vista de la otra persona pueden ser muy diferentes, pero eso lo hace más rico, ¿no? Porque es más enriquecedor y se multiplican las opiniones, entonces pues es mejor. Otra cosa es el buen trato y las habilidades sociales. Las habilidades sociales como platicar, hablar, generar a lo mejor tus ideologías, genera a lo mejor el liderazgo que tú tienes en alguna situación, todas las cosas que tú tienes que tomar en cuenta de manera personal. Hay gente que piensa que para ser líder necesitas mover masas de gente, y no es cierto. Para tener un liderazgo puede ser con tu propia situación, liderazgo en tu vida, liderazgo en tus responsabilidades, liderazgo en tus tareas, liderazgo en las cosas que tú estás haciendo, con tu familia, tener iniciativa en muchas de las cosas que tú estás generando, ya sea a lo mejor simplemente de generar, no sé, a lo mejor una comida en tu casa con tus papás, o de generar a lo mejor la limpieza del baño, no sé, cosas que tú puedes generar y que te van dejando un buen sabor de boca, porque tarde o temprano alguien te lo va a reconocer, y aunque no te lo reconozcan, simplemente el hecho de saber que tú estás haciendo las cosas de manera correcta es lo que debe de llenarte y fortalecerte. Otra de las cosas son campañas anti-bullying, especialmente en las escuelas. Hay algunas escuelas en donde se están aplicando muchas de estas campañas y están funcionando. Algunos de los chicos a veces lo toman a broma o a gracia, pero sí dejan de hacerlo, sí dejan de tener las conductas violentas, sí dejan a lo mejor de prohibir a otras personas lo que no quisieran que les esté sucediendo, por ejemplo, no hagas esto, no hagas lo otro, debemos comportarnos así, etcétera, porque ellos mismos ponen esos límites que mencionaba al principio. Otra de las cosas es verificar las señales de alarma. A veces las señales de alarma no son muy visibles. Tú tienes que ver las cosas sutiles, por ejemplo, los miedos, por ejemplo, a lo mejor algunas mentiras piadosas, cuando a lo mejor las personas se quedan como que solas mucho tiempo, o que a lo mejor no quieren ir a algún lugar o convivir con algún grupo en particular. Tú tienes que ser un observador de esas cosas que están sucediendo y que a lo mejor no te das cuenta. Necesitas conocer muy bien a las personas, especialmente cuando les tienes un cariño especial. Y pues bueno, la información en contra de la ignorancia. Para acabar con el bullying, muchas de las cosas que son causa de maltrato, de discriminación, de ofensas, es la ignorancia. La ignorancia entre la homofobia, ante a lo mejor las enfermedades como alguna discapacidad o alguna enfermedad como, no sé, tal vez el SIDA o el asma o muchas enfermedades que pudieran estar alrededor de nosotros. Y tiendes a pensar cosas negativas porque no te informas, porque no te das la oportunidad de conocer sobre eso y saber que ni te va a pasar nada, ni se te va a pegar, que al contrario puedes participar de muchas maneras, involucrarte de muchas formas y te vas a sentir bien orgulloso de ti mismo cuando puedas convivir con todas esas personas y ser una persona útil para tu sociedad y para tus amigos, ¿no? Otra es la ayuda profesional multidisciplinaria. A veces es importante
cuando ya tenemos una situación de bullying, vayamos con una persona profesional. En este caso, por ejemplo, pues bueno, en mi área, que es el área de la psicología, tenemos muchos casos de víctimas, pero son pocos los casos de los agresores. Entonces, también los agresores es importante que reconozcas que estás a lo mejor siendo un abusador de alguien y que todo esto no tienes por qué vivirlo todo el tiempo. Tarde o temprano puedes acabar con esa conducta violenta porque sí se puede. Es cosa que aunque en tu familia, en tu círculo, las cosas sean como que te van arrastrando en la corriente y parezca que eso es lo más normal de todo, trates de entender que no es normal, es una conducta que tú puedes dar por finalizado en el momento en el que tú quieras, en el que tú decidas ser una mejor persona para ti, porque te comprometes a ser alguien en la vida, una persona diferente a lo que a lo mejor todos los demás a tu alrededor han sido. Y pues bueno, programas de intervención de antiviolencia o antibullying. En este caso me he topado con una situación como que muy padre y muy divertida porque he ido a algunas escuelas, generalmente son escuelas particulares, en donde tienen programas, en donde hacen cambio de horas, ya sea por alguna conducta agresiva. Hay un caso, por ejemplo, en una escuela que me llamó muchísimo la atención, en donde descubrieron a algunos chicos humillándose y golpeándose en un salón de clases. Las maestras los incluyeron en el programa anti-bullying, antiviolencia, y tuvieron que pagar 20 horas en donde ellos tomaron un curso para no violencia y no bullying, y después replicarlo otras 20 horas en el curso y aparte hacer labor social. Eran 15 horas de labor social y los pusieron a hacer fosas en el panteón y pregunten si esos alumnos volvieron a hacer bullying. De verdad, fueron ellos incluso capacitadores y formadores para otras personas que también cuando tuvieron que replicar el programa que ellos escucharon, pues les llegó mucha información de lo que no tenían que estar haciendo. Y pues bueno, una de las partes también para acabar el bullying es la parte de la legislación. Invitamos también a todas nuestras autoridades a que volteen a ver también muchos de los estados en donde necesitamos esto. Esto es un problema que, como ya mencionamos, primer lugar a nivel mundial de violencia escolar. Entonces, es importante que empecemos a pensar que nuestras leyes no necesitan ser nada más de prevención, sino también de atención. Démosle la importancia necesaria para que podamos nosotros establecer las leyes y las sanciones necesarias para que tanto los chicos como las personas que se involucran en esta situación de bullying, pues podamos tener no solamente información, sino sanciones también para acabar con ello y pensarle más la próxima vez que queramos ser violentos, ¿no? La violencia no es justificada por nada y necesitamos aprender a hablar sobre las cosas que nos están pasando, lo que estamos sintiendo y que entendamos que la violencia se da porque queremos controlar a otras personas, que somos personas a lo mejor inseguras, que no sabemos manejar nuestros sentimientos y que por eso queremos controlar a la gente. Entonces, se da a través del bullying, a través de todas estas manifestaciones que nosotros vimos. Por mi parte, más o menos es todo. Les dejo el dato en donde nosotros estamos teniendo acciones de atención para los jóvenes que están viviendo bullying y estamos manejándolo a través del Instituto Municipal de la Juventud, que está en Toluca. Les doy la dirección, es Villada número 441, el teléfono es 213-0030 y pues empezar a ver que estas situaciones no tienes por qué estarlas viviendo. Si tú me estás escuchando, eres joven, entre 12 a 29 años de edad y vives una situación de bullying, ya sea como víctima o como agresor, no tienes por qué seguir viviéndola, puedes atenderla y erradicarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Erika Lori Sánchez Romo de Vivar por esta explicación que nos hace del bullying, sobre todo también estos aspectos que nos comenta, qué hacer para acabar con el bullying, qué hacer desde la función que cada uno de nosotros desempeñamos, ya sea dentro del aula, como institución educativa, desde la sociedad. Y muchas gracias también por proporcionarnos todos los datos por si hay alguna inquietud donde podemos acudir
y sobre todo también que esto nos puede ayudar para la prevención. Como usted lo comentaba, uno de los aspectos que se deben de considerar es la prevención para que podamos tener esta convivencia por la paz, para que podamos también desarrollarnos desde esta perspectiva, desde el alumno, como con esta formación integral, con todos los elementos que requiere. Y bueno, agradecer además al Instituto Municipal de la Juventud por apoyarnos con esta serie de videoconferencias que nos dan estos temas que son necesarios también para que podamos llevarlo a las escuelas, porque como usted lo comentaba en su presentación, debemos de ser congruentes desde las escuelas, desde lo que se hace en casa, para poder tener esta convivencia para la paz también en la comunidad. Entonces agradecemos mucho que nos comparta esta información. Nosotros proporcionaremos también la liga a cada uno de los planteles para que puedan hacer uso de esta información cuando ustedes lo requieran, y sobre todo también comentar este nivel de atención psicológica que se puede dar a los jóvenes de 12 a 29 años por lo que ellos requieran. Entonces, pues bueno, agradecer su participación, esperamos pronto poder tener la oportunidad de platicar de algún otro tema, y sobre todo también recordar estas recomendaciones que nos ha hecho nuestra especialista de cómo acabar con el bullying, si en cada uno de los planteles ya se hace alguna campaña, si también podemos identificar estas señales de alarma, no solamente desde la convivencia al interior del aula, sino que también estos aspectos que fluyen en la convivencia escolar, y bueno, también buscar esta paz, tolerancia y respeto. También nos hablaba de la importancia de los derechos humanos, que es algo que debemos también promover todos los días para que nos pueda apoyar para acabar con esta problemática que se tiene del bullying. Y no olvidar que hay estos programas de prevención y que puede proporcionarse esta ayuda profesional multidisciplinaria, y que los centros, estos institutos municipales de la juventud, en algunos otros municipios, pues también nos ayudan mucho para poder acompañarnos con estas campañas de prevención para el bullying. Entonces agradecemos mucho, esperamos volver a tener por aquí, y bueno, no sé si se quiera despedir de cada uno de los planteles, por favor. Pues muchas gracias, agradecemos entonces la invitación que nos realizan a nosotros como Instituto de la Juventud. Fue un honor haber estado con nosotros, y pues bueno, también darles las gracias a todos los planteles que han estado presentes con nosotros, que nos escuchan, las participaciones que hayan tomado con nosotros, y las dudas, las aclaraciones, pues también en cuanto nos las digan, podemos contestarlas con muchísimo gusto. Muy bien, entonces, a nombre de la Dirección de Formación Académica, de la Secretaría Académica, pues damos por concluida esta videoconferencia sobre el bullying. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias.